Compartir con ustedes este tiempo especial y le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan en el marco del Día del Padre. Las felicitaciones a todos, un aplauso a Dios, a las personas que se conectan. Qué bueno poder compartir este tiempo y seguimos avanzando en esta serie que hemos titulado Oración Valiente. Esta serie que hemos anclado o ha sido la base, la oración de un hombre que traía un trasfondo de bastante dolor. Este hombre llamado Jabes, quien levantó un clamor, dice la Escritura que fue él quien clamó al Dios de Israel. A pesar de que todos estaban silenciados por la circunstancia presente, a pesar que todos estaban paralizados por el miedo, y a pesar de que él tenía una etiqueta dada desde su nacimiento, él decidió ser el que clamó al Dios de Israel y Dios concedió su oración. ¿Sabes? En Primera de Crónicas, capítulo 4, aparece una genealogía donde determinan este engendró a este engendró a este. Pero el escritor se detiene en Jabes para dejarnos saber por qué se distinguió ante sus hermanos. Y nos deja un modelo de oración. Aprovechemos los modelos de oración que vemos en las Escrituras. Los discípulos le decían a su rabí, a su maestro, enséñanos a orar. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener esa misma perspectiva, esa misma sed. Señor, enséñanos a orar. Y hay modelos de oración como la de Moisés, la de David, la de mujeres de la Biblia, también la de Jabes, que aunque puede ser pequeña en extensión, es grandiosa en propósito. Y esos modelos de oración, con esta serie queremos que ese modelo se haga nuestro método de oración. Tenga que ver con que cada día yo pueda ir al Dios vivo y clamar a Él con este modelo de oración que se conecta muy bien con el modelo de oración del Padre Nuestro dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Jabes no se dejó limitar por su pasado, por sus errores, o por su presente, o por las circunstancias. Él no permitió que eso determinara en su futuro. Y puede que tú estés cargando con un dolor, puede que estés cargando con un pasado, estés cargando con errores, y el detalle está, como dice la persona, sí, lo que pasa es que ese es mi dolor, está bien, pero lo que va a determinar la bendición o no de Dios es qué haces con tu dolor. O dejo que ese dolor, o dejo que esa situación me impulse hacia Dios, o voy a dejar que eso me silencie, me limite, que eso me aparte. Ya es nuestra propia decisión. Y es lo que veíamos. Jabes no permitió que esto lo privara de todo lo que Dios tenía para él. Y hoy quiero que hablemos de esto, de vivir en los planes de Dios. Vivir en los planes de Dios. ¿Sabe? Debemos de rediseñar nuestra manera de orar. Tenemos que verificarla. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de decirle, Dios, estos son mis planes, por favor colabórame con esto. Y este es un modelo de oración, aparte de muy básico, fuera del contexto real de lo que Dios es. Y vemos frustración cuando solo nos encasillamos en que, Señor, esto es lo que yo quiero, ayúdame a cumplirlo. Pero una oración valiente dice, Señor, enséñame a vivir en tus planes, porque yo sé que son mejores que los míos. Y eso requiere valiente humildad. Eso requiere valentía de verdad. Decíamos que hombres de oración verdadero no oran como el común. Que mujeres verdaderas de oración no oran como el común. Lo común es, Señor, estos son mis planes, ayúdame, bendícemelos. Pero el que no es común dice, Señor, alinea mi vida a tus planes, a los planes que tú tienes para mi familia, a los planes que tú tienes para mi nación, a los planes que tú tienes para la iglesia local. Y eso requiere valentía. Eso requiere enfoque real. Una oración valiente dice, hazme hacer tu voluntad por encima de la mía. Y a eso es que queremos llegar con este modelo de oración. Con esta serie llamada Oración Valiente, cuando decimos, alíneame, por favor, alíneame a los planes que tú tienes para mi generación.
Sí, y eso requiere tu valentía, la valentía que deriva de la fe, que proviene de la identidad en el Señor. Reconocemos la oración de Jabes como esa parte grande de propósito, y recordémosla. Está en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, en donde dice que él fue, porque no había, quien oró al Dios de Israel, diciendo: ay de dolor, si tú me bendijeras, extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios concedió lo que pidió. ¿Por qué? Porque toda oración acorde a la voluntad de Dios, Él la responde. El problema está cuando yo estoy orando acorde a mi voluntad, descartando la voluntad de Dios. Ni siquiera la tomo en cuenta. Y caemos en un caos y en una frustración y una crisis de fe cuando estoy orando conforme a solo a mi querer y no tomo en cuenta la voluntad de Dios. Y debo saber lo que Jesús dijo. Jesús bien dijo: si oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos responde. Si oramos conforme a la voluntad del Padre, Él bendice. Contamos con su bendición. Y aquí está la clave. ¿Estás orando conforme a la voluntad de Dios para tu vida, tu familia y tus generaciones? El pedido de Jabes era un modelo de fe audaz. Y esta oración es gigante en propósito. Es un modelo perfecto para todos los que quieren caminar en lo sobrenatural, en lo extraordinario de Dios. ¿Sabes? Si quieres quedarte en lo natural y en lo circunstancial, vas a seguir conformándote con esta manera muy inmadura, muy fuera de contexto de orar, de buscar a Dios como un genio que cumpla mis deseos y ni siquiera considero cuáles son los de Él para mí. Y eso requiere fe, rendición, valentía. ¿Sabes? Un matrimonio, un noviazgo queda en crisis cuando uno por el otro pelean porque se cumpla lo que yo quiero, porque se haga lo que yo diga, porque se cumpla. Hay una pugna por voluntades, pero no hay uno que se rinda ante la voluntad de Dios. Aquí no se va a hacer lo que tú digas ni lo que yo diga. ¿Qué tal si rendimos nuestros corazones y que se haga la voluntad del Padre que está por encima de la nuestra? Es un modelo perfecto. Y esta oración, recuerda lo que dice, la seccionamos en 4, que dice: bendíceme. Pero cuando sé quién es Dios, que Él es un Padre dador de todo, y le puedo decir con confianza: bendíceme, porque la naturaleza de los padres es bendecir. La naturaleza de Dios es bendecir a sus hijos. Y cuando yo entiendo eso, puedo decir confiadamente: Padre, bendíceme, no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres. Pero también dice: extiende mi territorio. Y es lo que vamos a hablar bastante profundo hoy. Pero luego dice que estés conmigo en todo. ¿Sabes? Necesitas la presencia de Dios, no los domingos un rato en la mañana. No necesitas la presencia de Dios en tus negocios, en lo que quieres ver avanzando. ¿Sabes en dónde necesitas la presencia de Dios? Dile a que está a tu lado: es en todo o en nada. Pero la cuarta parte me llama la atención y te digo algo. ¿Sabes qué dice él? Líbrame de toda dificultad que me cause dolor. ¿Sabes quiénes tienen dificultades? Gracias a Dios por esos 4 que han comido. ¿Sabes quiénes tienen dificultades? Y Jabes lo sabía. Es inevitable. Mientras estemos en este mundo caído, tendremos dificultades. ¿Qué es eso? Será difícil que la familia tenga armonía. Será difícil que el negocio prospere. Será difícil que nos entendamos, pero no imposible, porque le creemos a un Dios de lo imposible. Pero tengo que entender y orar con ese entendimiento que tenía Jabes. Mira si no era conforme a la voluntad de Dios, que dice: líbrame de toda dificultad que me cause dolor, que me cause daño a mí y a mi generación, que me separe de ti, porque la dificultad va a estar. Estaba orando era que no le causara dolor, y Dios le concedió lo que le pidió. Yo debo orar así, para que Dios conceda lo que digo, pero no leerlo y decirlo de forma repetida, vacía. ¿Qué quiero decir cuando oro extiende mi territorio? ¿Qué queremos decir realmente? ¿A qué apunta nuestro corazón y nuestras intenciones? ¿Será que apunta a un enfoque egoísta y materialista?
extiende mi territorio, dame la casa más grande, que mi negocio alcance más clientes. ¿Que solo vemos eso o apunta realmente a la extensión de su reino? Porque las motivaciones determinan si la mano de Dios está o no, porque Dios mira los corazones. Y es lo que vamos a estudiar, a qué se refería Jabes, que fue la voluntad de Dios, que Dios se lo concedió, al decir extiende mi territorio. ¿A qué apunta nuestro corazón cuando le pedimos Dios, extiende mi territorio? Porque cuando oramos valientemente, diciéndole a Dios, extiéndeme, realmente estamos diciendo que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. ¿Qué estamos diciendo? Y Jabes lo sabía, ¿sabe? Jabes lo sabía, por eso se distinguió. Es decir, él se levantó y dijo, hey, dejen de buscar sus propios planes y busquen los planes de Dios. Ya estamos todos aquí buscando nuestros propios planes y eso nos ha traído hasta aquí. Que el Dios de Israel nos dio la espalda. Pero ahora necesito que se levante alguien que diga, mira, dejemos de buscar nuestros planes. Vamos a buscar los planes de Dios. Te tengo noticias. Se necesita alguien en tu casa que se levante y diga, vamos a buscar en los planes de Dios. Se necesita alguien en tu trabajo que diga eso. En tu comunidad, en tu ministerio que diga eso. Extiende mi territorio, no solo es dame una casa más grande, no solo es permíteme alcanzar mi negocio con más clientes o dame más recursos. No tiene nada más que ver con eso. Eso va a estar incluido cuando yo lo alineo a lo correcto. Cuando oramos valientemente, extiende mi territorio, es como si dijéramos algo más especial. Es como si dijéramos esto, amplía mi vida, transformándola en una oportunidad mayor para el impacto de tu reino, para un mayor impacto en tu reino. En el caso de Jabes, su oración iba más allá de un asunto de tierras, que le extendiera su territorio, iba mucho más allá que eso. ¿Sabe? Él anhelaba más influencia, Jabes, a pesar de su etiqueta, a pesar del silencio de los demás, a pesar de la paralización social que estaba viviendo, él anhelaba más influencia. ¿Sabe qué anhelaba él? Responsabilidad. Él responder. Él estaba pidiendo más ocasiones para servir al Dios de Israel que otros ya habían dejado de servirle. Y eso es extender territorio. ¿Sabes? Extender el territorio tiene que ver con convertirte en un embajador de Dios donde quiera que estés. ¿Qué es un embajador? He escuchado Congreso 2025, embajadores 2025. ¡Wow! ¿Pero qué es embajadores? ¿Qué es un embajador del reino? Un embajador es un representante de otra nación en territorio ajeno. Cuando usted se levanta como un embajador de Dios, está diciendo, yo represento el reino de Dios donde quiera que esté. Hago que a mí me rige las leyes del reino. Y empiezo a entender que aunque respeto el territorio donde estoy, me rige el reino que represento. Jesús lo dijo así. Ustedes, aunque están en el mundo, no son de este mundo. Orando en Juan 17 le dice, Señor, no te pido que los libres de este mundo. Te pido que los libres del mal de este mundo, porque ellos no son de este mundo, porque nuestra patria es celestial. Y por eso el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y Jabes está orando así. Jabes miró las limitaciones y sus circunstancias. ¿Y sabe qué pensó? Nací para algo más que esto. Él miró alrededor y dijo que estamos mal como nación. Él miró alrededor y dijo, estamos mal como tribu, como familia, Judá. Y dijo, yo al menos, no sé los demás, no nací con esa etiqueta de que me causa dolor. Yo no nací con eso, yo nací para algo más que esto. Yo nací para algo mejor que esto. Por eso pidió que le bendijera, que le extendiera el territorio. Y si tú miras hoy tus circunstancias alrededor, ¿hacia dónde vas? Te puedes levantar diciendo, yo nací para algo más. Yo sé que nací para algo diferente. Y eso requiere el poder y la intervención de Dios. Porque si no, con mi propia fuerza voy a repetir patrones de generaciones anteriores. Patrones negativos. Pero si yo me alineo al Señor y le pido amplía mi vida para que tu reino tenga impacto, Señor, Él obrará. Mira, con fe Jabes pidió que Dios
que todo lo que estaba bajo su cuidado fuera ensanchado para su gloria. Eso pidió él. Ahora, ¿qué significa para tus circunstancias pedir más oportunidades de impacto para su reino? Es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué significará para ti y para mí que en nuestras circunstancias actuales, personales, sociales, familiares, pedir más oportunidades de impacto para su reino? Y es lo que vamos juntos a ver. Pero de antemano te digo que Jabes demuestra que una pequeña oración puede abrir grandes puertas. ¿Qué tal si lo decimos juntos? 1, 2 y 3. Eso no es un dicho bonito de la prédica. Eso está escrito allí porque demuestra lo que pasó con Jabes. Una pequeña oración y Dios le concedió todo lo que pidió, no una parte. Porque una pequeña oración conforme a la voluntad de Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Ora así: Señor, convierte mi vida en una oportunidad para darte a conocer. Y verás cómo puertas grandiosas se empezarán a abrir. Eso requiere valor. Señor, convierte mi vida en una oportunidad para conocerte y darte a conocer a otros. Y verás cómo Dios patrocina puertas abiertas, nuevas, que nunca se te habían ocurrido. ¿Sabes? Yo una vez oré así. Permíteme contarte parte de mi historia y mis testimonios junto con mi esposa. Estábamos en la iglesia Fuente de Agua Viva, sirviendo. Normal, como líder de célula ella, y yo la parte de jóvenes apoyaba, simple. Pero en un punto, yo estaba orando al Señor. Señor, extiende mi territorio. Señor, conéctame con las personas correctas. De forma muy propia, estábamos usando el deporte para predicar. En donde trabajaba, en la parte petrolera, pedí los martes en el comedor para poder ahí, a los trabajadores que estuviesen libres, pernotando, poder llevar la palabra. Y lo hacía muy empírico, pero estaba orando que, Señor, por favor, convierte mi vida en una oportunidad para que otros te conozcan, para que otros se conecten con tu reino. Y esa era mi oración constante, ¿sabe? Hasta que en algún momento conozco la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos y empiezo a ver el impacto a nivel nacional que ya ellos tenían. Y conecto con su presidente, Carlos Subero, que en ese tiempo era manager de los Tiburones de La Guaira. Pero ellos usaban toda su influencia para predicar a Cristo en las canchas, en las calles cerradas para jugar pelotica de goma, con fútbol, con softball, con béisbol. Y dije, wow, es todo lo que yo estaba pensando, ¿sabe? Y yo pude ver cómo esa oración se fue respondiendo. Porque ahí pudimos ver cómo Dios amplió todo el impacto y la influencia que empezamos a hacer a través de un equipo que el Señor añadió. Y empezamos a servir a Dios a través de esta metodología de ir a las calles y empezar a repartir arepas con fe, empezar a repartir café con fe, cualquier excusa para evangelizar, cerrar una calle y jugar gomita para las personas que estaban ahí y predicar el reino. ¿Sabes? Y en eso estábamos. Y luego te comento más adelante. Pero hoy, hasta este momento quiero que sepas que cada cierto tiempo el creyente o seguidor de Cristo debe cambiar su manera de pensar, hablar y actuar para bien. Así como pasa en una vida humana, cada cierto tiempo usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Pero cuando nos resistimos a eso, cuando ignoramos eso, ¿sabe qué ocurre? Nos estancamos. Nos frustramos y pasan los años, pero usted sigue siendo la misma persona. Pero cuando una persona sabe que necesita cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de hablar y cambiar su manera de actuar conforme a la palabra de Dios y no se resiste, sino que accede a eso, alcanza la madurez y el crecimiento. Y donde hay madurez y crecimiento, eso te abre puertas. ¿Sabes? Extiende mi territorio tiene que ver con pedirle, Señor, ábrenos puertas. Y quiero decirte algo de las puertas. ¿Sabes? Cuando tú oras así, el Señor te abre puertas, pero tú tienes que entrar. La Biblia nunca dice que Él va a caminar contigo. Y quiero que escuches esto, para que comprendas más tu panorama completo. Por cada puerta que Dios abre,
el enemigo y las tinieblas y el sistema que te rodea te abren 100. Pero tú decides por cuál entrar. Cuando un creyente queda en crisis, cuando sabe por revelación, por alguien serio en el Señor te mostró, porque Dios habló a tu corazón por una canción, por lo que sea, de que te abrió una puerta. Y eso significa, no es que eso está resuelto, es que por ahí tienes que entrar para ver su gloria, para ver su bendición. Pero al mismo tiempo veo 100 puertas más de las que yo mismo he querido abrir, las que me abrieron otros, y se abren puertas. Pero yo decido, cuando un creyente queda en crisis, cuando por cada una, las otras 100, yo decido, creyéndole a Dios, no pelándome un servicio dominical, leyendo la Biblia todos los días, orando para que me vaya bien el trabajo, yo decido entrar por cualquier otra puerta que no fue la que Dios me abrió. Y luego que viene el toque técnico, otros lo llaman totazo. ¿Cuántos saben que duelen los totazos por nuestra necedad? Y luego que ocurre eso, Dios, ¿qué pasó? Me abandonaste. Es entender que yo debo discernir cuando Él abre las puertas. Dios es quien abre puertas, que significa extensión y bendición. Dios abre puertas, pero yo debo entrar por ella. Y ahí está nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso quiero decirte hoy, confía plenamente en Dios. ¿Cómo vas a confiar? No parcialmente, plenamente en Dios, y pide más para la extensión de su reino. Pide más. Esto es clave. No se puede ensanchar el reino de Dios sin que Él te ensanche a ti. No se puede ensanchar el reino de los cielos sin que Él te ensanche a ti primero, sin que Él te estire a ti. Y eso tiene que ver con lo que tienes por dentro y por fuera. Porque quiero que veas la armonía, que veas el propósito y el diseño que Dios tiene para ti. Pedirle a Dios más influencia y oportunidades transforma nuestra capacidad y recursos de una manera sobrenatural. Cuando tú empiezas a pedir por más influencia para glorificarlo a Él, cuando tú empiezas a pedir más oportunidades para que el reino de Dios se establezca en más corazones, se va a transformar tu capacidad y tus recursos de una manera jamás imaginada. Te lo digo por experiencia. Ese acto es un acto de fe. Y ese acto de fe despierta el agrado de Dios. Y todo lo que Dios ve con agrado, lo bendice y lo extiende y lo multiplica. Pero lo que Dios no ve con agrado, se seca, se pudre y se corta. Él no ocurre solo. Ese acto de fe despierta el agrado de Dios y su deseo por hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Haz que eso se despierte en el Señor sobre tu vida. En la oración extiende mi territorio. Debes empezar a aprender a pedir por citas divinas. ¿Qué es eso, pastor? Se trata de encuentros providenciales, encuentros con personas en la que mientras yo tengo ese encuentro con esa persona viene siendo respuesta de Dios para mi vida. O yo puedo ser respuesta de Dios para esa persona. Cada vez que tengo un tiempo de mesa, o tenemos como familia, un tiempo de mesa con alguien, podemos conversar y vemos cómo Dios da respuesta a esa persona. Por lo que estamos conversando fue un encuentro divino. Quiero hablarte sobre, mira, toda persona que quiere que Dios le extienda el territorio, tiene que empezar a orar por encuentros providenciales. Tiene que empezar a orar por citas divinas. Tienes que empezar a orar porque cada encuentro de esa manera revela el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Estas citas expanden fronteras. Esas citas abren puertas. Esas citas demuestran el impacto espiritual de una vida entregada a Él. Cuando tú oras por citas divinas, ¿sabes qué pasa? Te lleva a estar expectante. Te lleva a estar con esperanza y expectante de lo que Dios irá haciendo. Y aquí quiero que los que tomen nota lo escriban en mayúsculas si pueden. Cuando tú eres parte de la respuesta a las necesidades de alguna persona, conforme a la palabra de Dios, estás extendiendo el reino. Cuando tú eres parte o formas parte de la respuesta de Dios para la necesidad de otra persona o de un grupo de personas
o de su iglesia, ¿sabe qué? Tú estás extendiendo el reino. Tú estás formando parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo ocurren esas extensiones? Encuentros divinos. Cuando podemos todas las características de una cita divina. Cuando te conectas con alguien de una manera providencial, que viene de parte de Dios, y esa conexión permite que esa persona o lo que representa sea respuesta de Dios para ti, o para lo que tú representas, o al revés, o cuando tú en ese encuentro le fuiste respuesta de Dios a alguien. Hay personas que me consigo en alguna actividad dentro y fuera de esta iglesia, y pastor, ¿se recuerda de mí? Sí, a veces no, pero me dice, usted me dijo tal cosa, la dice textual, que sé que son mis frases o mis palabras que las he estudiado. Y sabes, cuando usted me dijo eso lo cambió todo. Sé que fue un encuentro divino. Pero eso ha pasado conmigo también. Y quiero aquí compartirte que yo también tuve una cita divina hace más de 6 años. Te decía que estaba en la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos, sirviendo a Dios de una forma completa, entregada al Señor. En ese tiempo recuerdo que estábamos con la situación petrolera bastante difícil y le estaba orando al Señor porque ya quería servirle a Dios a tiempo completo. A tiempo completo. Y recuerdo que antes de comenzar una actividad en un estadio, aquí en Cabimas, ya estaba por comenzar, y veo el teléfono, una llamada de afuera, era Carlos Suberos, el presidente de la fundación. Y yo estaba orando, Señor, en un servicio de oración, martes, en donde me congregaba. Había decidido ya servir a Dios a tiempo completo, no renovar el próximo contrato que vendría y depender de Dios. Y semanas después me llama a él, antes de entrar a esa actividad, y me dice, Gonzalo, ¿tienes tiempo para hablar? No, voy a empezar una actividad, delega esto y por favor conversemos. Me fui al estacionamiento entre los carros y recuerdo claramente que me dijo, he estado en comunión con el Espíritu Santo y nunca te he estrechado la mano, pero el Señor me manda a preguntarte, ¿cuánto ganarías en la petrolera? Yo sabía ya, por la experiencia y lo que era como ingeniero, que era 600,000 bolívares, que en ese tiempo era bastante. Y yo le digo, ¿serían 600,000 bolívares? Bueno, debo ser obediente. Aquí en la fundación todo es voluntarios, pero el Señor me indica que a partir de hoy te olvides de la petrolera y dedícate a servirme a mí a tiempo completo, porque esto es lo que vas a ganar mensual. ¿Cómo iba a saber ese Señor lo que yo había orado? ¿Y cómo sabía yo que venía de Dios? Porque estaba orando por puertas abiertas. Estaba orando que el Señor patrocinara. Recuerdo clarito llamar a un colega que todavía estaba embarcando y bajando. Y él, que era un homólogo como yo, él ganaba 350,000. Y yo pude decir, wow, esto es Dios. Simplemente. Pero esa mi cita divina que quiero compartirte fue en el momento que luego de circunstancias que ocurrieron, la pastora Fanny me llama a la oficina y me dice, ¿sabes? ¿Conoces al pastor Ismael? Sí, lo conozco de la Cumbre Global de Liderazgo, buen amigo. Llegó aquí a la iglesia pidiendo una pareja que pueda encargarse de la iglesia porque está pasando por una transición, una situación. Y yo pensé que era tal y tal, que lo conocen de otra iglesia, pero me dijo claramente que necesitamos a Gonzalo y Andrea. Y nadie sabía, excepto Dios y Andrea, que yo sabía que una señal del llamado de Dios era que viniera de su boca. Y luego de escucharlo, ok, pastora, déjeme orar, déjeme hablar con Andrea y luego hablamos. Circunstancias pasaron y luego que el pastor Ismael me estaba explicando todo, me dice lo siguiente. Y yo le estaba orando, Señor, conéctame con las personas correctas, pero desconéctame de las personas que no lo son. Y recuerdo claramente, ensancha mi territorio, haz de mí lo que tú quieras, Señor. No sé si soy pastor o no, lo que quiero es servirte. ¿Y sabe qué me dice el pastor Ismael? Este mes necesita el pastor Álvaro Rea que tenga una cita contigo. Vas a ir 2 veces al mes a conversar con él allá. Una vez viajas solo y una vez vas con tu esposa. Ese era el plan. Y me dice, porque esto es atípico, nunca en la fraternidad de las buenas nuevas un pastor principal se ha instalado sin que primero vaya 2 años allá a capacitarse y luego se instale de forma directa. Pero él ha sentido parte de Dios que tú puedes ser respuesta a esto. A ese primer viaje que fui solo, nos metimos. Tuve 5 días caminando con él, haciendo juntas y cosas, pero recuerdo con claridad entrar en uno de los salones y él abrir su lacto
y explicarme el modelo de iglesia simple. Cuando me enseña el riel de capacitación, los niveles, las cosas que hacemos, conectaba demasiado bien, demasiado importante con lo que yo empíricamente había escrito de lo que sería el ministerio que íbamos a desarrollar. Y recuerdo en ese interín de caminar con él, que él ahí en ese momento, que saca de su bolso, claramente, una arepa rellena. La parte por la mitad y la comparte conmigo, manda a pedir 2 cafés. Y me explica de compartir mesa y camino, como lo hacía Jesús. Y era exactamente lo que yo tenía en mi corazón. Recuerdo otra frase clara, estando con él en su camioneta. Gonzalo, creemos aquí que tú eres parte de la respuesta de Dios a nuestra oración de la iglesia en Cabimas. ¿Y sabes qué le dije yo? Pastor, yo sé que ustedes son respuesta de Dios a mi oración de ensanchar mi territorio. Eso es una cita divina. Y por eso es que estamos aquí. No crean que es por persona, es porque Dios agendó la cita y está en el asunto. Cuando tú quieres, en lo que sea, que Dios extienda tu territorio y te abra puerta, órale, que te muestre citas divinas. Veamos de cerca algunas oraciones del apóstol Pablo. Pablo, que oraba desafiantemente, que apuntaban esas oraciones a extender su territorio para ampliar el reino de Dios. Y quiero ver cómo él a los creyentes de Colosas dice en el capítulo 4, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades. ¿Para que Dios nos dé qué? Para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy en cadenas aquí. Estaba preso. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad, con la claridad que debo hacerlo. Pablo, aunque estaba preso, no estaba pidiendo por justicia, porque estaba preso de forma injusta. Él no estaba pidiendo por consuelo, él no estaba pidiendo por tranquilidad, él estaba pidiendo por oportunidades para proclamar las buenas noticias de Cristo, aún estando preso, aún en esas circunstancias adversas. El aspecto central de la vida de Pablo fue hablar de Cristo donde quiera que estuviese, a otras personas. ¿Sabes? Mediante esa explicación de la predicación del maravilloso misterio de Cristo. Eso llama la atención. ¿Cuál es el maravilloso misterio de Cristo? En este tiempo de Pablo, lo que Cristo había hecho en la cruz, su resurrección y su venida, no estaba tan claro. Tenían que aclararlo. Era un misterio, hasta para los más creyentes de Dios, hasta para los más seguidores de Jesús. Y en función de eso, pide que Dios le abra muchas oportunidades para aclarar eso a todos. Pablo quiere asegurarse de que cuando lleguen las oportunidades, entreguemos claramente el mensaje sobre conocer a Cristo. Por eso, familia, necesitamos seguir este consejo. Por favor, recibe este valioso consejo. Alinea tu potencial a la voluntad y el poder de Dios. Alínealo, cualquiera sea tu potencial. Alínealo a la voluntad y el poder de Dios y te irá verdaderamente bien. Te irá mucho mejor de lo que tú solo puedes calcular. Cuando lo alineamos a Él, Dios calcula nuestras posibilidades. Dios calcula nuestras bendiciones, no según nuestras habilidades. Dios calcula nuestras posibilidades y bendiciones, no según nuestra experiencia o expectativas humanas. Dios calcula sus bendiciones, sí, según su voluntad y poder sobrenatural. Y entender que Dios me va a bendecir no por mis habilidades. Dios me va a ayudar y me va a extender no por mis recursos. Él lo va a hacer simplemente porque es su voluntad. Y yo debo alinearme a Él, entregarme a sus planes y poder sobrenatural. Familia, cuando oramos por más influencias, por más responsabilidades para glorificarlo, Él nos conduce a nuevas fronteras. Abren puertas, te encuentras con personas correctas y oportunidades que transforman vidas, incluyendo la tuya. Cuando oras de forma correcta, de forma ferviente, empiezas a ver cómo puertas se abren, conexiones de oro aparecen. Y para rematar, tu vida es transformada y conforme a eso, otras serán impactadas por el reino de Dios. ¿Cuántos queremos vivir así?
Aplauda al diseñador de su gloria. Ok, vamos a humanizar este asunto. Es normal sentir temor. Es normal sentir dudas. Al escuchar este mensaje, puede decir, pastor, ¿te estás escuchando? ¿En serio? ¿A mí? Si tú supieras mi pasado, si tú supieras mis errores presentes, con lo que estoy luchando hoy. ¿Sabes que la carta que acabamos de leer era de Pablo, que antes se llamaba Saulo, y asesinaba literalmente a filo de espada y con tribunales populares en las calles, apedreando a seguidores genuinos de Cristo? Y aún así Dios lo levantó para esto. ¿Cuántos más podrá hacer contigo y conmigo con un corazón dispuesto? Extender mi territorio. Al final estoy diciendo, extiende todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi influencia, porque eso significará que tu reino alcanzará más corazones, alcanzará más personas. Y debo vivir con propósito, con ese propósito. Es normal que sientas dudas, es normal que sientas temor. Por eso, confiar en el poder de Dios es una necesidad. Veamos otra parte de la oración de Pablo, pero ahora a los que están en Efesios, creyentes como tú y como yo, les dice en Efesios 6, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y para gentiles por igual. Él está buscando extender el reino, porque para ese entonces solo se creía que los judíos era la salvación. Y él solo, contra el mundo. ¿Sabe qué básicamente le dijo a los otros 11 discípulos? Hey, ustedes encárguense de Judea e Israel. El resto del mundo me lo dejan a mí, tranquilo. Básicamente hizo eso. Y pidiéndole a Dios que extendiera su territorio. Y él está diciendo, está rompiendo paradigmas, está rompiendo tradiciones. Y está diciendo, estamos notificando que la salvación, y por eso lo metían preso. Porque el gobierno me quiere matar, me está buscando, me meten preso. Pero yo sigo adelante porque sé que es la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué hacía él? Él buscaba que su juicio no se fuera condenado en ese lugar, sino que decía, mi caso solo lo puede juzgar en Roma. Llévenme a Roma, tengo que hablar con el César. Porque esos viajes duraban semanas y tenían que llevarlo en barco para que donde bajara, él predicaba el reino, predicaba a Jesús y dejaba a alguien instalado para que siguiera predicando. Ese es el enfoque y Dios extendió su territorio. Por eso hoy hablamos de él. Por eso hoy se habla de un Jabes. Porque tuvo una oración valiente que Dios levantó. ¿Sabes? En este Efesios capítulo 6, él venía a decirle a los creyentes, necesitan colocarse la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, puedes leerla en Efesios 6, toda armadura que se coloca es para luchar contra algo. Toda armadura que se coloca es para conquistar algo. En el contexto que él está hablando, porque era soldado romano, me coloco la armadura porque hoy peleamos. Y dice, deben colocarse la armadura para resistir al enemigo, para romper con el día malo. Y un creyente sin la armadura no puede extender su territorio. Y está diciendo, necesitas colocarte la armadura de Dios. Eso es todo lo que Dios es y significa en tu vida. Y debo estar ahí para poder estar firme, porque está hablando de una guerra. Si lo piensas bien, el objetivo de toda batalla espiritual es extender el territorio para que las buenas nuevas de Jesucristo se lleven a todos. La batalla espiritual, sea que sea, donde la hagan, como la hagan, lo que realmente significa es que se alcance más terreno, más territorio, más círculos de influencia en la sociedad, para que otros corazones conozcan a Cristo. Pablo no pidió a los de Efesios que oraran por las cadenas que tenía, que se las quitaran, sino que que oraran para que él siguiera hablando con denuedo de Cristo a pesar de las cadenas. Él estaba metido en la celda más profunda y ahí pensaba, ¿qué más puedo hacer para extender el reino? Con su amigo Silas, alabemos a Dios, conocemos la historia, se rompieron cadenas. En otra ocasión, preso otra vez, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces nosotros ante cualquier adversidad me silencio y me paralizo. Y él pensaba, ¿ahora qué puedo hacer? Estoy en cadenas. Ah, pero es legal. El hombre sabía legislar porque estuvo en la parte de autoridad. Ah, es legal que yo envíe cartas.
Voy a hacer algo, lo único que puedo hacer y lo voy a hacer para el reino. Carta a los de Tesalónica, carta a los de Efesios, carta a los que... Te pregunto, tú y yo no estamos en cadenas. ¿Qué podemos hacer para el reino de Dios? ¿Qué podemos hacer para que el reino de Dios se establezca? Ok, pastor, entiendo, pero tú no conoces mi pasado, tú no conoces mi realidad, pero Dios sí. Y debo hacer como hizo Jabes, mirar alrededor y decir, yo puedo transformar esa realidad con la ayuda de Dios ocupándome. Es que no sé cuál es mi propósito, te lo encierro aquí, escucha con especial atención. El propósito de Dios es conocerlo y darlo a conocer. Cuando un creyente queda en crisis, cuando solo se dedica a conocerlo, pero no lo da a conocer. Y acumula conocimiento y se encierra en sí mismo y tarde o temprano se frustra y se amarga porque no es el propósito. Están los otros creyentes que solo lo dan a conocer y son activistas locos, pero no conocen al Dios que están sirviendo. Simplemente les gusta servir a Dios, pero no al Dios que sirven. Y también terminan mal y vienen escándalos ministeriales, familias fracturadas, personas en quiebra emocional, porque tampoco es el diseño. No se trata de conocer a Dios o darlo a conocer. Es conocer a Dios mientras lo doy a conocer. Y mientras lo doy a conocer, lo conozco. Enfócate en eso y te irá bien. Desde su bendición hasta la extensión de su reino, Él estará contigo en todo. Y a pesar de cualquier dificultad como las de Pablo, terminarán ayudándote para bien. ¿Cuántos aplauden al Rey que vive? ¿Sabes? Pablo no pidió por eso, no pidió porque le quitaran las cadenas. Puedes ver el verso 20. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando el mensaje como embajador de Dios. ¿Cómo qué? ¿Escuchaste lo que significa embajador al principio? Como representante del reino en esa cárcel putrefacta donde habían ratas y heces. Desde aquí predico el reino. Y nuestra realidad no se parece a eso. Porque su identidad estaba en conocerlo y darlo a conocer. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Y esta oración puede hacerse aquí. Sigue orando por mí. Sigue orando por nosotros. Sigue formando parte. Pablo está diciendo, aún con tu oración valiente, puedes servir a Dios para que Cristo sea conocido y predicado. Pero darlo a conocer también. Y conócelo tú a través de tu vivencia, de tu realidad y tus experiencias propias, de tus disciplinas espirituales. Dios puede extender nuestro territorio en cualquier circunstancia, en las favorables y en las no favorables. Dios puede extender tu territorio, ¿entiendes eso? No importa cuál sea tu crisis sentimental, tu crisis económica, tu crisis espiritual, cualquiera sea tu realidad, lo demuestra Pablo, lo demuestra Jabes. El Señor puede extender tu territorio si oras con valentía, si caminas con Él de verdad, si te aferras a Él y jamás sueltas su mano. Un consejo de un hombre sabio una vez en un congreso. Coloca mi mano en el hombro y me dice, casi que en el oído, Gonzalo, si eres de los pocos hombres que no está dispuesto a negociar sus principios en Dios, a pesar de las circunstancias, te esperan un gran futuro. Pero si eres de los muchos que conozco, que terminan comprometiendo su verdadero valor en Cristo por conveniencias, te irá muy mal. Y al revisar la vida de ese hombre, tenía fundamento para ver a padre, a sus hijos, nietos y familia bendiciendo, extendiendo el reino. Y hoy quiero compartir ese consejo contigo. Si te levantas como una persona que no está dispuesta a negociar su fe en el Señor, te va a terminar yendo bien. Aunque pidamos que cambien nuestras circunstancias, porque es natural pedirlo. Aunque pidamos que cambien nuestras circunstancias, debiéramos orar también para que Dios haga realidad su plan a través de nosotros en el lugar donde quiera que estemos. Pide por tus circunstancias, pero también pide para que el reino de Dios sea extendido en medio del lugar donde estás, en medio de la situación donde estás. Porque cuando pides así, ¿sabes qué pasa? Por experiencia propia,
y por Biblia, cuando pedimos así, los recursos del cielo se movilizan. Cuando pedimos así, los recursos del cielo se movilizan. Cuando pones su propósito por encima del tuyo y pides, Señor, utilízame. Señor, dame más ministerio para ti. Permíteme ser parte de lo que hacen. ¿Sabe qué ocurre? Ángeles, oportunidades y personas llegan en el momento perfecto cuando eso ocurre. Pero cuando un creyente vive vacío, cuando está distante de esta verdad, cuando está distante de esto, ¿por qué? Dios siempre responde a los corazones dispuestos a glorificarlo. ¿Escuchaste eso? Dios siempre está dispuesto a bendecir, a ayudar. Dios siempre va a responder a los corazones dispuestos a Él. ¿Entiendes eso? Que si tu corazón está dispuesto a Él, Él siempre va a responder. A un corazón que no está dispuesto a extender su reino, que no está dispuesto a caminar en Él, a vivir en Él, no contará con los recursos del cielo. Puedes contar con los recursos terrenales que van y vienen, que son muy limitados y muy cambiantes. ¿Sabes? Dios siempre va a responder a los corazones dispuestos a glorificarlo. Quiero compartir esto tan importante. Los pequeños sueños no requieren de la intervención de Dios. ¿Sabes? Los pequeños sueños requieren de tu esfuerzo, tus contactos y ya. Pero los sueños desafiantes, los proyectos gigantescos, requieren la intervención de Dios. Por eso cuando tú priorizas los propósitos de Dios sobre los nuestros, cuando los priorizas y oramos fervientemente para que Él ensanche nuestras fronteras, Él interviene, Él hace. Y hoy quiero que escuches esto. Lánzate a los planes audaces de Dios más allá de tu capacidad. Lánzate, atrévete a pedir audazmente y experimenta cómo Dios transforma tu mundo. ¿Cuánto han escuchado que cada cabeza es? Bueno, deja que transforme tu mundo. Y para que esa transformación en tu mundo ocurra, atrévete a pedir audazmente. Confía, pide y contempla cómo Dios ensancha tus fronteras para su propósito eterno. Y quiero, por favor, que veamos por hoy la última muestra de oración de Pablo. Por hoy. Mira esta última muestra de oración desafiante de Pablo, que potencia el modelo de oración de Jabes, y ahora se la dice a los de Tesalónica. En una segunda carta les dice así: finalmente, amados hermanos, creyentes como él, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Él sentía la urgencia del propósito de Dios por encima de sus planes. Y sea honrado en todo lugar donde yo llegué. Que Él sea honrado. Así como cuando les llegó a ustedes. Ya le había llegado ese mensaje a ellos. En esa carta de 1 Tesalónica, Pablo nos deja saber, y quiero que escuches esto con el corazón. Pablo dice que esa gente, la de Tesalónica, la de Colosas, la de Roma, que le creyeron a Jesús, esa gente, como tú y como yo, recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso lo hicieron ellos. ¿Sabe qué más hicieron? Ellos permanecieron en su fe a pesar del gran sufrimiento que eso les trajo. Eso hicieron los de Tesalónica. Ellos también imitaron a Pablo, imitaron a los seguidores de Jesús y al mismo Señor, a pesar de las consecuencias. Partiendo de ellos, de esas personas, la palabra del Señor estaba siendo anunciada a gente en todas partes. ¿Y sabe qué es lo mejor? Ellos habían llegado a ser un ejemplo para los creyentes en toda Grecia. Hoy día, Dios espera que esta experiencia de crecimiento y multiplicación se repita una y otra vez. Se repita una y otra vez. Y para eso tú y yo tenemos que formar parte de su cuerpo. Tenemos que vivir de una forma entendida y decir: Señor, yo sé que nací para algo más que esto que estoy viviendo actualmente. Sé que tengo un propósito mayor y solo lo encontraré
caminando de tu mano y jamás soltándola a pesar de cualquier circunstancia. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Para que oremos, y aún en la transmisión dediquemos esta oración al Señor. Pero ahí, manteniendo la reverencia, mira una de tus pantallas y mira lo que dice. Confía, pide y contempla cómo Dios ensancha tus fronteras para su propósito eterno. Necesitas confiar. Y la confianza va más allá que un deseo bonito del corazón. La confianza proviene de una fe genuina que dice: Señor, yo soy quien clamo al cielo, pidiéndote a ti que intervengas, pidiéndote a ti que hagas. Sé que puedo estar descalificado por mi familia, puedo estar descalificado por alguna otra persona, por mi pasado, pero confiaré en ti y veré tu gloria.